Amigos, la verdad que aquí tenemos gente sabia en este plató y según las informaciones de la Fundación Nushatal, no sé si lo he dicho bien, pues hay un evidente chantaje y ese chantaje viene directamente del atentado del 11M. Atención, esto que van a ver ustedes, que ha sacado esta fundación, lo voy a repetir, es información de la fundación, pues relacionan directamente al director de los servicios secretos de Marruecos, lo relacionan con el 11M y relacionan la cesión del Sáhara con que Marruecos tiene documentación de que Zapatero sabía que iba a haber un atentado del 11M, que lo sabía, que eso le llevó a ser presidente de gobierno, y que si no querían sacar esos documentos, Sánchez tenía que ceder el Sáhara. Por lo tanto, ¿habrá cesión del espacio aéreo? Seguramente que sí. Vamos a ver este documental, no se lo pierdan, porque es espectacular. No aparece un escándalo, sino que brilla el nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del Reino de Marruecos, y por orden directa del rey Mohammed VI y de su consejero Fouad al-Himma. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales porque ha estado involucrado en varios casos como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento hacemos la pregunta más seria y importante. ¿Qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobby español en el que Rabat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobby está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera dirigida por Yassin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Nushatal hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquí los objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí, que tenían el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquíes en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenían previsto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones que tuvieron lugar 3 días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas.
relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. En un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del Reino de Marruecos en la causa del Sáhara Occidental, que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero se convirtió en una tetera de Yassin Mansouri, realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el Servicio de Inteligencia Externo de Marruecos. El más reciente, un intento de caer un movimiento paralelo al Frente Polisario, llamado Movimiento Saharaui por la Paz. Un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JED, que es dirigido por Mansouri. ¿Quedaría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Yassin Mansouri, lejos de la justicia europea? Amigos, se lo dijimos, es un documental, dura 5 minutos, dicen cosas que lógicamente nos hielan la sangre. Si esto es cierto, porque lógicamente todo hay que ponerlo entre comillas, pues evidentemente España es un títere ahora mismo. Cada vez que gobierne un socialista es un país títere en manos de un país tercermundista como Marruecos. Y todo porque un señor que se llama Rodríguez Zapatero pues pactó con el demonio, pactó con el diablo. Y es evidente que el 11M había los mayores beneficiados fue el Partido Socialista que tomó el poder, y sobre todo Marruecos, que España cambió radicalmente su política exterior y hizo a Marruecos de estar contra las cuerdas a que España fuera pues un país insignificante. Yassin Mansouri, el jefe de los servicios secretos marroquí, don Ras Sadat, al parecer es, según este documental, es el ideólogo de toda esta trama, que tiene de alguna forma extorsionados y comprados a políticos europeos, a políticos españoles, y que es sorprendente, ¿no?, que un país de Chichinabo tenga a Europa dominada, tenga a España de rodillas y lo que hemos dicho antes, ¿España cederá al espacio aéreo del Sáhara? Seguramente que sí, porque aquí hay un chantaje clarísimo al cual cede Sánchez, porque hay algo muy gordo, según el documental, es esas reuniones con Zapatero previas al 11M que le delatan y le implican al que fue expresidente del gobierno español.